Bueno, teniendo en cuenta lo que dice el literal de esta actividad 3321, debemos de realizar la instalación de lo que es el paquete ofimático. Esto se realiza también con un archivo ISO. Generalmente también podemos tener los archivos de forma independiente, pero pues la mejor manera de transportarlo, de copiarlo, entre otras eh, opciones de edición, pues es tenerlo en un contenedor ISO, que es un único archivo que va a contener todos estos archivos independientes. Tenemos entonces varias opciones. Podemos instalar un 2010, 2013, 2016, pero para esta ocasión he seleccionado una imagen de Office Standard 2010 porque tiene un peso que nos va a permitir maniobrar de una manera más, digamos, tranquila al pesar 600 megabytes, porque las otras o los otros archivos en esas ediciones más actualizadas tienen un peso superior a 1 GB, incluso pueden llegar a 2, 3 GB. Para esto, les recuerdo y vamos a retomar aquí algunas observaciones en las actividades anteriores que tienen que ver con la máquina virtual, y es que Windows 7 no trae integrado un intérprete o un reproductor de lo que son los archivos ISO. Si yo le doy doble clic a este archivo sin haber instalado ningún programa que interprete las imágenes ISO, lo que va a pasar es que me va a aparecer un cuadro para realizar la grabación de ese archivo en un disco, ya sea en un CD o un DVD. Es por ello que tenemos por acá esta herramienta que tiene un peso mínimo. Realmente es un instalador para una característica, para, digamos, agregar una característica que tiene un peso mínimo, pero se convierte en algo elemental, y es que el sistema pueda interpretar estos archivos .ISO como una unidad o un disco de lectura, y no tengamos que hacer otro proceso más extenso o también, digamos, recurrir a programas que son más pesados. Este, de hecho, tiene un peso de 1.61 megabytes y funciona perfectamente para lo que necesitamos. Vamos a dar inicio al proceso. Ya yo tengo instalado en mi máquina virtual este archivo. Bueno, esta imagen fue la que les compartí, hablo en este momento del sistema operativo, fue la que les compartí desde un inicio. Ella viene sin las actualizaciones precisamente para que fuera una imagen mucho menos, digamos, pesada. Y es por ello que como no tiene ciertas actualizaciones, si yo voy a instalar, por ejemplo, una versión como la que tengo acá, 2016, me va a dar un error porque solicita algo que se conoce como SP1, o sea, Service Pack. Básicamente es un paquete de actualizaciones que fue lanzado mucho tiempo después de salir al mercado Windows 7, lo que integraba unas actualizaciones muy importantes, digamos, al momento de uno empezar a trabajar con el sistema operativo. Estas, digamos, agrupaciones empiezan a aparecer cuando los sistemas llevan tiempo en el mercado, porque los desarrolladores empiezan a evidenciar que ciertas características funcionan mal o que deben realizar ajustes, y es por ello que ya hay imágenes que vienen con estas actualizaciones integradas de fábrica. Esta no las trae, por eso si intentamos instalar nos va a dar ese error. Lo mismo que si intentamos instalar otro tipo de programas, lo más probable es que nos presenten ciertos errores, que no son imposibles de solucionar, pero quiere decir que no es un sistema preparado como para la producción, sino para realizar prácticas de laboratorio. Para hacer esta instalación de este Office Standard 2010 en su versión de 32 bit, recuerden que 32 bit lo podemos instalar tanto en sistemas basados en 32 bit como en 64. Lo que yo no puedo hacer es instalar una versión o un programa de 64 bits en un sistema de 32. Y para refrescar un poco la memoria de qué es eso, de qué se trata de esos 32 bits, les voy a ingresar por aquí a equipo, les voy a indicar en esta parte opciones en las propiedades del sistema. Entonces acá, cuando nosotros vamos a revisar la instalación que tenemos, él nos indica cuál es la versión del sistema en el que estamos trabajando y nos dice qué tipo de sistema es. En este caso dice que es 32. ¿Y cómo elegimos nosotros si 32 o 64? Recuerden que esto va a depender en gran medida de la memoria RAM instalada en el sistema y adicional a ello del procesador. Hay procesadores que vienen con arquitecturas en 32 bits y otras en 64.
Recuerden que la principal diferencia entre esas dos es que el de 64 tiene bloques más grandes para administrar la información, o sea, puede procesar bloques de datos más grandes. Volvemos entonces al Office y antes de realizar la instalación como tal del 2010, vamos a proceder a instalar lo que son las fuentes. Estas fuentes básicamente son el tipo de letra, estas son las generales, las básicas con las que viene Word. Es el tipo de letra que yo escojo. Por ejemplo, acá está Calibri, Cambria, Century, entre otros. ¿Por qué hay que instalarlas? Porque este sistema operativo, como no viene de fábrica actualizado, me va a generar un error al momento de tratar de instalar este Office. Va a decir que no tiene los permisos suficientes para registrar las fuentes. Y estas son las fuentes. Entonces, el primer paso va a ser seleccionarlas y le vamos a dar Enter o doble clic. Se nos van a abrir todas las fuentes. Y le vamos a dar una por una en la opción de instalar. Vamos a dar que sí. Esperamos, cerramos y mismo proceso. Nos damos cuenta cuando aquí ya esto aparece en gris. Vamos a cerrar, instalamos la siguiente y así lo vamos a hacer con todas las fuentes que tenemos allí. Esto no es necesario hacerlo siempre, es una medida o un punto adicional o paso adicional que realizamos en esta práctica porque el sistema, como les digo, no es un sistema apto o preparado para instalar en un equipo y trabajar de forma óptima, debido a que le faltan muchas actualizaciones y no las tiene precisamente para hacer el sistema liviano. Finalizada esta instalación, entonces ahora sí le vamos a dar doble clic al Office 2010 y me va a aparecer el asistente para montar la imagen como si fuera un disco insertado gracias a este pequeño programa que se llama WinCD-Emo, es un emulador de CD para Windows. Aquí puedo seleccionar qué letra quiero que tenga. Esto realmente es indiferente si yo tengo la Z o tengo la H. Simplemente le voy a dar en OK. Observemos por acá. Vamos a extraer esta que es la del 2000. Esta es la de 2016. Entonces la quitamos y por acá pueden ustedes observar que tenemos montada nuestra imagen en la unidad F. Le voy a dar clic y me va a aparecer todo el contenido que está en esta imagen de disco, en el cual vamos a necesitar ejecutar el setup, que es el asistente de instalación. Listo, entonces le vamos a dar en doble clic al asistente de instalación, nos va a aparecer aquí. Como ya lo tengo instalado, él me va a decir que si yo quiero agregar o quitar funciones, o si lo quiero reparar, o si quiero desinstalar. Entonces, a ustedes les va a aparecer solamente, digamos, el menú siguiente que van a observar ahora, que es para elegir qué programas deseo instalar. A este me refiero. A mí me aparecen estas X porque en la instalación que realicé solo dejé Microsoft Word y lo que son las herramientas de Office y las características que vienen de manera predeterminada. Para este caso y para ejecutar un proceso de instalación, yo voy a tildar la opción de ejecutar desde mi PC, en este caso Excel. Ustedes en este proceso de instalación van a elegir qué desean instalar. Generalmente, ¿qué hacemos? Instalamos el Excel, instalamos Word, PowerPoint, pero dependiendo también la versión que tenga, esta es la estándar. Si tengo la Professional, me van a aparecer otra serie de programas. Si yo utilizo Publisher, también lo puedo marcar. Esto, digamos, ¿qué efectos trae o por qué lo debo de hacer así? Resulta que en la parte inferior aparece algo que dice espacio total necesario en la unidad. Entre más características yo escoja para la instalación, más va a ser el espacio que yo voy a requerir en esta parte. Es por ello que cuando realizamos instalaciones en los equipos de los clientes, ellos muchas veces no saben qué es un Microsoft Outlook, por ejemplo, o un OneNote o un Publisher. Por ejemplo, este OneNote básicamente es un gestor de notas, es una libreta virtual que puedo tener en mi celular o en mi celular y en el equipo también. El Outlook es un intérprete, un asistente para configuración de correo electrónico.
pero esto un usuario, digamos, común no lo va a utilizar, entonces pues no es necesario que yo sacrifique espacio para hacer esta instalación cuando realmente el usuario ni lo conoce ni lo va a utilizar. Entonces, para el proceso de instalación, yo voy a dejar aquí solamente Excel y Word. Ustedes pueden elegir Publisher, PowerPoint también. Eso ya es a consideración de ustedes. Y le voy a dar clic en continuar. Y así de sencillo inicia la instalación de el Office. Les recuerdo que la actividad consiste en realizar la instalación del paquete de Ofimática, en este caso Office 2010. Yo les voy a dar el enlace para descargar esta imagen que tiene un peso pues pequeño comparado con otras, pesa 600 megabytes. Y allí voy a integrar también la carpeta que dice fuentes o se lo dejo en un archivo aparte, igual pues es indiferente si está integrado o no. El hecho es que ustedes recuerden que al inicio les dije deben instalar primero las fuentes y luego el sistema, porque de lo contrario les va a generar un error. Aquí ustedes observan que se ha finalizado, yo le voy a dar en cerrar, vamos a revisar todos los programas, dice por acá Microsoft Office y efectivamente aquí tenemos Excel y Word. Vamos a abrirlo, cuando tenemos la primera apertura del Office me va a pedir que configure las actualizaciones. Ustedes pueden cerrar la ventana o configurar las actualizaciones de forma predeterminada, como lo dice la ventana emergente. Así de sencillo tenemos entonces nuestra instalación de el Office. Recuerden que deben registrar en el documento en Word o en el cuaderno, según la forma de trabajo de cada uno, como lo han venido haciendo en los grupos, en estas máquinas virtuales. Yo voy a poner el ejemplo como si fuera un Word. Entonces voy a tomar la captura de pantalla, la voy a pegar allí en el Word y voy a hacer una descripción de los pasos. Entonces descargo la imagen ISO correspondiente al Office. Entonces pongo el pantallazo allí, explico que ese fue el proceso que hice. Eh, Instalación de WinCDEMU si no lo tienen previamente instalado. Descargo las fuentes de Office 2016, las instalo, o sea, todo esto tiene que ir acompañado de la captura de pantalla y explico, instalo las fuentes, luego procedo a iniciar el Office, selecciono las características que deseo instalar y doy en continuar. Por último, la captura donde se evidencia que la instalación finalizó de forma adecuada. Entonces, aprovechemos este pequeño espacio para abordar algo que tiene que ver con las actualizaciones. Y esto es cuando yo realizo una instalación de una actualización muy reciente, generalmente puede tener o generar problemas según el hardware que yo tengo, debido a que la actualización es general para todos los equipos que tengan un sistema operativo y pues como es del conocimiento de ustedes, todos los equipos son diferentes, son configuraciones distintas en espacio, en marcas, en disco duro, en procesador, en memoria RAM, y quizás para un gran porcentaje no vaya a presentar fallas una actualización, pues llegará el momento en que no es compatible con algún sistema. Entonces, para este tipo de cosas, nosotros vamos a ir al panel de control, por acá, vamos a ir al panel de control y vamos a encontrar la opción que dice desinstalar un programa. Ese es el paso para eliminar programas también que no los necesitamos en el equipo, que vienen instalados de fábrica y realmente no le damos ningún uso o simplemente por programas que me están ocupando espacio y no los deseo tener en el equipo. Yo lo selecciono y le doy desinstalar y simplemente seguir los pasos de la ventana o del asistente que me sale. Pero para el caso que les menciono de las actualizaciones, a la izquierda vamos a encontrar esta opción que dice ver actualizaciones instaladas. En ese sistema no vamos a encontrar actualizaciones por lo que les mencioné al principio, pero aquí van a estar listas todas las que nosotros ejecutemos en nuestros equipos o el cliente en su propio equipo. Llegado a este punto, podemos tener un error en la actualización de que se presentó, por ejemplo, hace una semana. Entonces yo voy a tener aquí el nombre de la actualización, digamos a qué programa afecta y cuál es la versión. Entonces allí lo que hago es seleccionarla y también le doy en desinstalar cuando yo identifico que la falla que tiene el equipo en ese momento a nivel de software o de reconocimiento de un hardware, por ejemplo, ha sido a causa de la actualización que realizó el cliente o que se realizó de forma automática en el sistema operativo. Entonces, de esta manera se abordan las actividades finales de este taller de sistema operativo.
Luego de hacer todo el proceso con el Office, por favor colocar una reseña sobre lo que les acabo de mencionar, o sea, una breve descripción donde se mencione el tema de las actualizaciones. Esto es lo que menciono cuando realizo una instalación. Generalmente puede presentar algunos errores dependiendo del tipo de hardware y deben indicar los pasos para desinstalar una actualización que esté generando problemas. Recuerden los pasos, es panel de control, desinstalar un programa y a la izquierda le vamos a dar en, perdón, hagamos el proceso aquí más visual, vamos al panel de control, desinstalar un programa, ver actualizaciones, selección de la actualización y botón desinstalar que debe estar ubicado en esta zona cuando tengo actualizaciones en el equipo.